Y hoy lo recuperamos, decíamos, va a venir bronceadito, todo. No está blanco, porque no estuvo en lugares donde hay mucho sol. ¿Cómo estás, Juanpi? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Igual en mi estado natural, o sea, no hay mucha chance. Y si pasa otro color es rojo y después directamente al blanco de nuevo. O sea, Claro, no, el rojo, no, no, despelecharse y no, después la parte volvemos. de broncearse no vino incluida en el paquete. No. Bueno, hablando de paquetes, de lo que vinieron incluido, bueno, hubo muchos temas que dejó la CELAC y también hubo presencias internacionales que tuvo el presidente, sin ir más lejos este fin de semana, con la visita del canciller alemán. ¿Qué deja todo esto? Bueno, las dos cuestiones, aunque no parece, están bastante relacionadas. En primer lugar, porque la CELAC se abre con toda una serie de oportunidades que tiene la región latinoamericana, producto de movimientos o de consecuencias del accionar de los países, de las potencias a nivel mundial, y en general del contexto, sobre todo europeo. Y por esto también un poco la relación, pues es el mismo contexto en el que viaja Olaf Scholz a Argentina. En primer lugar, bueno, arranco por la CELAC, que fue lo que cronológicamente sucedió antes. Todo este escenario positivo en cuanto a lo que es demanda de commodities en el mundo, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, y esta cuestión de retome de liderazgo de Lula, que tiene cierto peso en la región. Es una cuestión más de expectativas hasta ahora que de posibilidades, porque lo hemos hablado, debido a las cuestiones domésticas no se sabe hasta qué punto Lula va a poder verdaderamente retomar toda esta agenda regional que de alguna manera están poniendo en sus espaldas el resto de los países. Pero bueno, más allá de esto, en la CELAC se trató mucho de estas cuestiones, sobre todo comerciales. Bueno, en Argentina, por ahí un poco la agenda principal se llevó el tema de la moneda común, pero fuera de eso, o sea, hay una enorme cantidad de ventanas abiertas al mundo, tienen que ver con esto de los commodities, y también con cuestiones de política doméstica de Estados Unidos, que hace que hoy la administración de Biden mire con mejores ojos otros gobiernos que otrora Estados Unidos no hubiese apoyado y de hecho hubiese tratado de que salgan lo antes posible. Entonces esta cuestión contextual se notó mucho en la CELAC y dejó varias vías por ese lado. Con el tema del cambio de la presidencia probablemente pierda un poco protagonismo, no sé si decirlo organismo, porque no es un organismo en realidad, es más una cuestión informal de las relaciones internacionales, pero bueno, va a perder un poco de peso seguramente con la presidencia de las Granadinas, que es el país que lo tiene ahora. Y bueno, y volviendo un poco a lo que es la cumbre que hubo ayer entre el presidente Fernández y el canciller alemán, tiene que ver también un poco con todas estas cuestiones comerciales. El canciller alemán lo primero que hizo es destacar que para Alemania es algo querible que se termine de dar forma al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sí. No es Alemania particularmente el país que más lo bloquea, hay varios otros. Yo lo veo poco factible, es mi opinión personal, pero bueno, o sea, al menos hasta que no haya un giro de políticas domésticas en aquellos países que lo bloquean en la Unión Europea, la verdad que es más una expresión de deseo que una posibilidad efectiva. Sí creo, en contrapartida, que sería muy conveniente que se aprobase. El tema es una cosa lo que uno piensa que es conveniente y otra cosa que es posible hacer, ¿no? Y en este contexto también fue de alguna manera enumerando todas las áreas donde el comercio bilateral entre Argentina, y no solo Argentina, sino la región en general, y Alemania podría incrementarse y mejorar. Sobre todo en la cuestión energética. Exactamente, hacia ahí eso mismo iba a decir. Especialmente en la cuestión energética, en las energías renovables y también en las tradicionales en torno a lo que es Vaca Muerta, que es un yacimiento que tiene mucha expectativa a nivel internacional. O sea, así como la región tiene expectativa del liderazgo de Lula, el mundo tiene mucha expectativa de lo que es Vaca Muerta en sí, las inversiones ahí. Están todos muy atentos desde la firma con Petronas, aquella firma de Singapur que se va a hacer cargo del tema del gas, que es muy importante. Y bueno, a partir de ese momento está como todo el mundo de alguna manera con los ojos en Argentina. Seguimos teniendo, pese a todo, pese a los vaivenes económicos, cierta estabilidad de nuestro sistema político, que es algo que marca... Eso te iba a preguntar, porque la CELAC también tuvo su pata, no solamente económica, sino política y de pronunciamiento de política internacional también. Y hubo algunas rispideces en esto también. Sí, ni hablar. Hay un tema que es insalvable, que es la inestabilidad política que hay en la región. Y extrañamente la Argentina, que suele ser el que siempre se acopla a todo caos posible,
No pasa por ahí. Nuestro sistema político está hoy en día en una, diría, alternancia bastante, al menos hasta ahora, bastante marcada entre las dos grandes coaliciones mayoritarias, que son por un lado el Frente de Todos y por otro lado Juntos por el Cambio. Esto le da cierta previsibilidad, inclusive, y lo han marcado varios especialistas, el hecho de que ya ni siquiera hay grandes sorpresas de quién eventualmente puede ser candidato. O sea, esto acompaña mercados, acompaña un montón de cuestiones económicas que tienen que ver directamente con la política, que no es así ni siquiera en Brasil, o sea, porque tuvo los episodios de los primeros días de enero, que bueno, ya los conocemos, y que de alguna manera también ponen signos de pregunta en la región. Argentina esto no lo tiene. Sumado a eso, el tema energético ha sido una política, cada tanto tenemos alguna de continuidad entre el gobierno anterior y este, entonces estas cuestiones van como de alguna manera haciendo mella y mostrando otra Argentina posible en el internacional. Entonces, en este contexto es no solamente entendible que haya venido Scholz, sino también es esperable que vengan otros líderes mundiales a intentar de alguna manera ganar una posición estratégica en un país que si sale bien todo de acá a futuro va a tener mucha proyección a nivel internacional desde el punto de vista energético. Y también esto ya es más contextual, o sea, puede ser coyuntural y no permanente, desde el punto de vista de las commodities, mientras dure también la guerra en Ucrania, porque la realidad es que todo lo que sea alimentos, los stocks que se pierden producto de la guerra ponen en la lupa en esta cuestión. Inclusive hemos visto también, no solo en los alimentos, sino también en energía, con Venezuela y Estados Unidos, Otro tipo de vínculo. el descongelamiento de una relación bilateral que solo se explica por la necesidad de Estados Unidos de recomponer las reservas de petróleo que abrieron para justamente paliar un poco las consecuencias de la guerra en Ucrania. Esperemos que el clima acompañe también para poder tener esto que se necesita para exportar, sobre todo en nuestra zona núcleo. Sí, yo ahí tengo otra visión que para mí es una cuestión no solo de clima, sino de políticas públicas que recuperen un poco los desastres que se han hecho en cuanto al ambiente, pero bueno, o sea, es un mix de ambas cosas, un poco de suerte climática, un poco de acompañamiento de la mano del hombre, sobre todo de la mano de la reforestación, que es muy importante. Lo vamos a estar charlando en minutos nada más también este tema. Gracias por venir, Juanpi.